Sabes, Estados Unidos, tío, habla mucho y puede causar mucha muerte y destrucción, pero no puede forzar la sumisión de estos otros países. E Irán está en una categoría completamente diferente, una categoría superior, a la de los hutíes en términos de capacidad militar. La OTAN no tiene la base industrial para competir con Rusia, y Rusia tiene una ventaja única, algo que China no tiene. Realmente solo hay otro país en el mundo que podría compararse con Rusia en cuanto a recursos naturales. Cada vez más países están empezando a reconocer que prefieren relacionarse con Rusia. Rusia es un compañero de cena mucho mejor, porque no está siempre diciéndote que eres un desastre, diciéndote cómo comer, cómo sentarte, cómo vestirte. Terminemos con un debate sobre lo que ha ocurrido con el presidente sudafricano Ramaphosa en la Casa Blanca. Hello and welcome to another episode of India and Global. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la descripción. Pero al menos puedes ver el programa, darle a me gusta, compartir y comentar. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Larry Johnson. Larry es un bloguero estadounidense, comentarista político y exanalista de la Agencia Central de Inteligencia. Larry, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Larry, welcome back to India and Global Left. Así que no agoté mi bienvenida a la primera vez, ¿eh? Vale, me alegro de estar de vuelta. There is just so much to discuss, but I thought Hay tanto de lo que hablar, pero pensé que, sí, Asia Occidental, Israel, Palestina y lo que acaba de ocurrir con el presidente sudafricano Ramaphosa. Pero si pudiera empezar con la llamada directa entre el presidente Putin y el presidente Trump, dado que la cobertura mediática ha sido tan polarizadora. La prensa occidental dominante, y no solo la prensa occidental dominante, incluso Al Jazeera, lo ha presentado como una especie de rendición del presidente Trump ante el presidente Putin, mientras que la prensa independiente, personas menos hostiles a Moscú y muchos de ellos más afines, lo han calificado de histórico. Si pudiera contarnos, ¿qué sabemos sobre estas conversaciones? ¿Cuáles fueron los términos de las conversaciones? ¿Y cuál es la implicación de esto en las próximas conversaciones directas entre Rusia y Ucrania? in the upcoming direct talks between Russia and Ukraine? Well, I think it's real simple. Vladimir Putin. Bueno, creo que es muy sencillo. Vladimir Putin no cedió ni un centímetro, una postura que expuso ante el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso hace un año, el 14 de junio de 2024, sobre lo que Rusia exigiría como condiciones para entrar en negociaciones. Estas no eran condiciones para un alto el fuego. Eran condiciones la más importante de las cuales es, primero, que las tropas ucranianas deben retirarse inmediatamente del territorio ruso. El territorio ruso ahora incluye Zaporilla, Kherson, Donetsk y Lugansk. Esos 4 oblasts que antes formaban parte de Ucrania pasaron a formar parte de Rusia en otoño de 2022 tras un referéndum. Occidente lo llama una farsa. Pueden llamarlo farsa, falso, como quieran llamarlo. They can call it a sham, a fake, whatever they want to call it, but from the Russian standpoint, those Pero desde el punto de vista ruso, esas provincias ahora forman parte de la Federación Rusa. Son territorio ruso. Rusia no las ha devuelto y Ucrania no tiene el poder militar para recuperarlas por la fuerza. La segunda condición para Rusia es que Occidente debe reconocer eso como territorio ruso, que Rusia tiene soberanía sobre él, incluida Crimea, y que la adhesión de Ucrania a la OTAN quede completamente descartada, que se respeten los derechos de los hablantes de ruso y que se levanten las sanciones. Esas, ya sabes, eran las condiciones del presidente Putin hace un año.
Esa fue su postura en la llamada con Donald Trump. Se lo dejó claro, pero al mismo tiempo dijo, mira, hablaremos con los ucranianos. But at the same time said, look, we'll talk to the Ukrainians. These are our conditions, but we'll talk to them and see if we can find something. Estas son nuestras condiciones, pero hablaremos con ellos y veremos si podemos encontrar alguna manera, ya sabes, de que acepten esto como términos. Si Ucrania no acepta esos términos, entonces Rusia los retirará de la mesa e impondrá condiciones más onerosas, que incluirán la toma de provincias adicionales. Lo más probable es que Dnipropetrovsk, Nikolaev, Odessa, quizá Sumy, quizá Kharkov. Ya sabes, Rusia va a controlar la dirección de los acontecimientos. Por su parte, Trump, la expectativa entre otras naciones occidentales, la OTAN, era que amenazaría a Putin. O aceptas un alto el fuego incondicional, o habrá sanciones demoledoras. Unconditional ceasefire, or else there'll be bone-crushing sanctions. Well, he came away from that call basically. Bueno, salió de esa llamada, básicamente, estando de acuerdo con el plan de Putin de que sí, hablaremos con los ucranianos. Y Trump, en este momento creo que, al menos por ahora, se está desvinculando de esto, todavía sin reconocer el hecho de que, si no fuera por Estados Unidos, esta guerra ya habría terminado. Estados Unidos sigue proporcionando inteligencia y material militar y dinero, y mantiene a Ucrania a flote. Así que, ya sabes, no veo esto como una conversación revolucionaria. Fue, ya sabes, Putin aclarando de nuevo lo que ha dicho todo el tiempo. Su postura no ha cambiado desde que él y Trump empezaron a hablar. Quizá Trump esté empezando a entender. Trump started talking. Maybe Trump is starting to understand. Are the so-called US Sigue llegando a Ucrania la llamada ayuda estadounidense, que básicamente es ayuda militar. Y siguen operativas en Ucrania las operaciones de la CIA, que se expandieron enormemente alrededor de 2017-2018, durante el primer mandato de Trump. Are they still operative in Ukraine? Yeah, there's still a CIA presence. There's still U.S. military. Sí, todavía hay presencia de la CIA. Todavía hay presencia militar estadounidense en forma de asesores, junto con otros asesores de la OTAN repartidos por toda Ucrania. Y hasta donde yo sé, Trump no los ha retirado. Debería hacerlo. En cuanto lo haga, ya habrán sentado las bases para resolver esta guerra, y resolverla rápidamente. Pero Rusia lo entiende. Escuchas a Putin hablar continuamente de las causas fundamentales. La causa fundamental de este conflicto es que Occidente tomó la decisión hace 30 años, en 1995, de empezar a realizar ejercicios militares con Ucrania, de fomentar la cooperación militar con Ucrania, de armar a Ucrania, de expandir el ejército ucraniano. Todo con la intención de usar a Ucrania como herramienta, como ariete para atacar a Rusia. Using Ukraine as a tool, a battering ram to attack Russia. And Russia until, Y Rusia, hasta hace realmente unos 3 años, no estaba preparada económica ni militarmente para enfrentarse a esa amenaza. Pero la decisión de Putin de lanzar la operación militar especial se basó en la constatación de que, finalmente, Rusia estaba en condiciones de enfrentarse a Occidente. Porque eso es realmente lo que está ocurriendo. Esto es una guerra entre Rusia y la OTAN. Pero es una guerra por poderes, en la que Ucrania está siendo utilizada como peón. Ya sabes, es típico. Desgraciadamente, es típico de mi gobierno y de gran parte de Occidente. Siempre nos gusta utilizar a personas de otros países para que mueran por nuestros proyectos. for our projects. How much do you think the financial ¿Cuánto crees que importan las sanciones financieras a Rusia en este momento? Porque la prensa financiera informa que las sanciones fueron parte de la conversación telefónica y lo presentan como algo muy importante para Rusia. Entre 300.000 y 500.000 millones de dólares congelados en sus activos en bancos europeos, y además de eso, algunas sanciones en los sistemas de pago y demás. Eso le importa mucho a Rusia en este momento. Does that matter a lot to Russia at this point in time? No, I mean, Russia would prefer not to have the sanctions. Quiero decir, Rusia preferiría no tener las sanciones, pero ha demostrado que a pesar de ellas, su economía ha crecido. El año pasado, la economía crecía al 4,6%. La economía de Estados Unidos crece solo a la mitad de eso,
un poco más del 2%, y no tenemos sanciones sobre Estados Unidos. Así que esto es otra fantasía occidental. Pensamos que podemos controlar y dictar a Rusia, tratarla como a un animal que debe ser sometido y obligado a obedecer. Y ya sabes, Rusia, como parte de esa operación militar especial, también intensificó sus esfuerzos para trabajar con China, India, Sudáfrica y Brasil a través de los BRICS, creando un sistema financiero alternativo, un sistema financiero independiente de la coerción occidental. ¿Qué crees que están haciendo los europeos? También intentaron con mucho empeño presionar colectivamente a través de otra llamada telefónica con el presidente Trump, y están haciendo todo lo posible por sabotear estas conversaciones de cara al futuro. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, están malgastando su energía y soltando muchas palabras vacías. Europa no está en posición de enfrentarse a Rusia en absoluto. Y Europa puede imponer sanciones, pero la mayoría de las veces esas sanciones van a perjudicar a Europa, no a Rusia. Así que, si Europa quiere pagar más por el gas natural, adelante. Si quieren pagar más por el petróleo, pues bien. No hay ni una sola cosa que Europa produzca que Rusia necesite. Ni una sola. Y aunque a Rusia le gustaría comerciar con Europa, está alejándose de una obsesión, creo yo, que ha dominado a Rusia durante los 2 últimos siglos, que era querer formar parte del club occidental. Y siempre se han considerado un poco el patito feo. No sé si conoces esa historia del patito feo que luego se convierte en un hermoso cisne. Eso es lo que Rusia está en proceso de convertirse, ese cisne. Y resulta que Occidente son los patitos feos. And it turns out that the West are the ugly ducklings. La última vez que estuviste en nuestro programa, hablamos sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Una de las cosas que dijiste fue que las conversaciones continuarían, que habría cierta impresión de que se abrirían algunas oportunidades, pero que finalmente los delegados regresarían a Estados Unidos y los sectores más duros respecto a Irán los sabotearían. Y está bastante claro que tenías razón. Y hemos llegado a ese punto. Pero Lance pudiera argumentar, oye, prefiero growth. Sí, llegaremos a eso. Pero si pudiera plantear la misma pregunta en el contexto de Ucrania y Rusia, ¿cuál es su impresión intuitiva sobre hacia dónde se dirige esto? ¿Seguirá en la misma dirección que ha tenido en los últimos años? ¿O habrá un avance real? No, la ofensiva de Rusia contra Ucrania se ha estado acelerando, no desacelerando. La estación seca ya está aquí, la temporada de lluvias ha terminado. En el último mes, Rusia ha estado ganando territorio a un ritmo promedio de 30 kilómetros cuadrados por día, y creo que ese ritmo va a aumentar. Hay un par de suposiciones erróneas por parte de muchos analistas occidentales. Una, afirman que esto es, entre comillas, un estancamiento. Bueno, tenemos los datos del intercambio de cadáveres de soldados, donde Rusia recoge a los ucranianos muertos y los ucranianos recogen a los rusos muertos, y luego intercambian esos cuerpos para que puedan ser enterrados en sus respectivos países. En los últimos 3 meses, por cada ruso muerto que ha sido entregado a Rusia, Rusia ha entregado entre 26 y 27 ucranianos muertos. Es una cifra asombrosa. Ahora bien, hay un par de formas de interpretar esto. Una posible interpretación es que Rusia realmente está matando a un número desproporcionado de ucranianos. Creo que ese es de hecho el caso. Pero supongamos que no es así, que la razón por la que Rusia tiene tantos cuerpos es porque está avanzando, y Ucrania no puede recuperar los cadáveres porque está retrocediendo. Eso te suena a un estancamiento, es decir, esos son los hechos. Ahora interpreta los hechos, así que la realidad es que Occidente afirma falsamente, oh, esto es un estancamiento. No hay una victoria militar a la vista. Oh, eso es un disparate. La victoria militar está claramente a la vista para Rusia.
Y Rusia, si tiene que luchar otros 4 años para conseguirla, lo hará. No van a detener esto porque es existencial, no porque Ucrania sea la amenaza existencial, sino porque el papel de la OTAN al permitir que Ucrania luche sí lo es. Así que toda la noción de estancamiento es falsa. Y la idea de que Rusia está debilitada militarmente, que no va a poder sostener este esfuerzo. Salvo que hoy hemos escuchado a Mark Rutte, secretario general de la OTAN, admitir que Rusia está produciendo 4 veces más municiones que toda la OTAN. No solo un país de la OTAN, sino toda la OTAN. La OTAN no tiene la base industrial para competir con Rusia. NATO does not have the industrial base to compete with Russia. And Russia has Y Rusia tiene una ventaja única, algo que China no posee. Realmente, solo hay otro país en el mundo que podría compararse con Rusia en cuanto a recursos naturales y capacidad de autosuficiencia, y ese es Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos, al haber deslocalizado gran parte de su capacidad industrial, depende de muchas importaciones, especialmente de China, y concretamente de minerales de tierras raras que se procesan en China, ya que Estados Unidos no dispone de las fábricas necesarias para hacerlo. Ahora bien, Estados Unidos podría hacerlo, pero le llevaría entre 3 y 4 años. He oído algunas estimaciones que hablan incluso de 5 años. Así que Estados Unidos está en desventaja industrial en este aspecto. Rusia no solo está librando una guerra militar contra la OTAN, también está librando una guerra económica. Y en ese sentido, se ha alineado con China, India, Brasil, Sudáfrica, así como con otros países del sur global: Irán, Indonesia, Malasia, Vietnam, Venezuela, Bolivia. Cada vez más países están empezando a reconocer que prefieren relacionarse con Rusia. Rusia es un compañero de escena mucho mejor, porque no está constantemente diciéndote que eres un desastre, diciéndote cómo comer, cómo sentarte, cómo vestirte. No se acercan con la arrogancia de creer que lo saben todo, y que tú no eres más que un grupo de extranjeros ignorantes, que es como Estados Unidos trata a otros países. Mi propia observación sobre el tema del estancamiento fue que la prensa generalista era extremadamente insistente con la narrativa del estancamiento, al menos hasta principios de este año. Empecé a notar un cambio en muchos de ellos. Quizá algunos periódicos de extrema derecha sigan hablando de estancamiento, pero yo no los sigo. Pero la prensa generalista, el FT, Bloomberg, el New York Times, ahora hay un giro, especialmente después de que el presidente Trump humillara a Zelensky. Ahora hay un giro. Dicen que, bueno, hubo un estancamiento en algún momento, pero ahora ya no lo hay. Así que, en efecto, teníamos razón en ese momento, pero ahora la ofensiva ha aumentado. Quiero decir, esa es la narrativa que veo ahora. Ni siquiera ellos parecen decir que hay un estancamiento. Pero si pudiéramos pasar a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, Oman, que está mediando estas negociaciones, Akam Smechin to Ivland Saptwal, Sister Lebertonra. Pero las perspectivas ahora parecen muy sombrías. Steve Woodcock, quien era considerado un moderado y en quien muchas personas depositaron sus esperanzas, quizás de manera ingenua, ha dicho que Estados Unidos no permitirá ni siquiera un enriquecimiento de uranio al 1%, a lo que el líder supremo de Irán ha respondido de manera muy tajante, diciendo que eso no le corresponde decidir a Estados Unidos. Estados Unidos dice que Irán tiene que importar todo el uranio incluso para su proyecto nuclear civil. No pueden enriquecer nada. ¿Cuál es tu impresión sobre lo que está ocurriendo en estas negociaciones? Una de las cosas que dice Abbas Araghchi, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, es que no saben lo que quiere el equipo negociador de Estados Unidos. Parece que cambian las reglas del juego cada vez. ¿Crees que el equipo que negocia en nombre de Estados Unidos es siquiera consciente de lo que está discutiendo en esas reuniones? Bueno, depende de lo que quieran. Y ya sabes, al principio de esta semana, las conversaciones no iban a tener lugar. Se suponía que iban a celebrar una quinta ronda. Irán dijo que no
que no iban a presentarse, pero supongo que Omán intervino y sospecho que Rusia también animó a Irán. Seguid adelante, haced que sean los Estados Unidos quienes se retiren y se nieguen a aceptar el acuerdo. El ministro de Asuntos Exteriores Araghchi publicó hoy un breve mensaje en las redes sociales diciendo: mirad, si Estados Unidos quiere un Irán que no esté construyendo un arma nuclear y que no vaya a tener un arma nuclear, entonces tenemos un acuerdo. Estados Unidos insiste en que no podemos tener ningún tipo de enriquecimiento de uranio, ni siquiera con fines pacíficos. Así no hay acuerdo. Es muy sencillo. Hubo un momento en que Witkoff aceptó el enriquecimiento al 3,6%, que está en línea con fines pacíficos. Pero cuando regresó a Washington, la horda sionista cayó sobre él y ahora han revertido esa posición. Veremos si eso se mantiene. Depende de Donald Trump. Y Trump puede golpearse el pecho y amenazar: oh, si no hacéis esto, vais a pagar las consecuencias. ¿Cómo resultó eso con los hutíes? ¿De acuerdo? Estoy seguro de que la gente en tu país lo entiende. Miran y reconocen, ya sabes, que Estados Unidos habla mucho y puede causar mucha muerte y destrucción, pero no puede forzar la sumisión de estos otros países. E Irán está en una categoría completamente diferente, una categoría superior a la de los hutíes en términos de capacidad militar. Y no es una cuestión de sí. Irán mantendrá firme su posición. Prometemos no construir un arma nuclear. Aceptamos que se realicen inspecciones, pero vamos a seguir teniendo un uso civil seguro, energía nuclear y enriquecimiento nuclear. Somos un país soberano. Si Estados Unidos se niega a aceptar ese acuerdo, entonces la única opción que le quedará a Estados Unidos será la acción militar. Y si Estados Unidos hace eso, creo que terminará peor para Estados Unidos de lo que ocurrió con los hutíes. Creo que verán bases militares estadounidenses diezmadas. Además, Israel mismo resultará herido de una manera en la que nunca lo ha estado en sus 75 años de existencia. Y ya sabes, habrá una especie de, si se quiere, karma, dados sus horribles actos de genocidio respecto al pueblo palestino. ¿Cree que las opciones militares siguen estando sobre la mesa dentro de la administración Trump? Porque pensé que cuando Estados Unidos se retiró siendo humillado en Yemen, y los desarrollos paralelos sugerían que se dieron cuenta de que las opciones militares se habían acabado en Irán, porque si se acabaron en Yemen, definitivamente se acabaron en Irán. Los países del Golfo Pérsico, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar parecen tener muy claro que no quieren esta desestabilización en Irán. Pero, como usted sugiere, el lobby sionista debe de haber saboteado las cosas. Pero si ese es el caso, entonces la posibilidad de una campaña de bombardeos sigue viva, dado que Israel está renovando con frecuencia su campaña de bombardeos en Líbano. Quiero decir, se acercan las elecciones. Lo más probable es que Hezbollah arrase en estas elecciones en el sur del Líbano. Pero la reciente campaña en Tiro, que no forma parte del Litani, sugiere que Israel simplemente está normalizando estos bombardeos periódicos en el Líbano. Y en el Líbano parece ser el caso de que el gobierno libanés es incapaz de defender su territorio. También es incapaz de entablar conversaciones diplomáticas, mientras que Hezbollah parece haber sido debilitado en gran medida. ¿Cuál es tu opinión sobre la posible participación de Estados Unidos en un bombardeo total en Irán? No, creo que todo depende de lo que ocurra mañana en Roma. Si Estados Unidos insiste en que Irán debe renunciar a todo su programa nuclear y además exige que eliminen sus misiles balísticos y corten los contactos con Hamas, Hezbollah y los hutíes, Irán se retirará. Dirán: no, no vamos a hacer eso. Entonces la pelota estará en el tejado de Estados Unidos. Estoy seguro de que hay algunas, espero que haya algunas, personas sensatas en el Pentágono y en la Agencia Central de Inteligencia que puedan sentarse y evaluar con precisión las consecuencias de un ataque a Irán.
porque Irán no está en la misma posición de debilidad que tenía hace 10 años cuando se firmó el JCPOA por primera vez. Hoy en día, Irán cuenta con un sólido acuerdo de seguridad con Rusia, y si es atacado de esta manera, Rusia estará obligada a ayudar a Irán a defenderse. Esto puede adoptar diversas formas. No será necesariamente una represalia inmediata por parte de Rusia, pero Rusia está sin duda dispuesta a asistir a Irán con inteligencia, defensa aérea y personal entrenado para complementar las capacidades iraníes. Si algún militar ruso resulta muerto o herido en ataques de Estados Unidos o Israel, habrá consecuencias. Además, la relación de Irán con China es mucho más segura ahora que hace 10 años. Así que, ya sabes, Irán está actuando con paciencia y madurez. Estados Unidos no lo es. Y ya sabes, lo que temo es que ante la frustración por la incapacidad de hacer que Irán haga lo que queremos que haga, reaccionemos de forma impulsiva. Y ya sabes, eso será una nube muy, muy oscura. Pero el rayo de esperanza en esa nube es que las pérdidas que sufrirá Estados Unidos le obligarán a empezar a hacer una verdadera autocrítica. Porque ya sabes, hemos estado viviendo en esta burbuja, en esta mitología de que tenemos que crecer. Nadie podría enfrentarse a nosotros. Por Dios, simplemente os aplastaremos. Pero vimos con los hutíes que no fue así. Vimos con los talibanes que no fue así. Vimos en Irak que tampoco fue así. Así que Estados Unidos sigue engañándose a sí mismo sobre su destreza militar. Y sí, tenemos el ejército más caro. Tenemos mucho equipamiento muy costoso que no siempre funciona de manera fiable. Y si Estados Unidos intenta atacar a Irán, e Irán inflige graves daños a las fuerzas estadounidenses, especialmente a las fuerzas aéreas y posiblemente a las navales, otros países de la región se van a echar atrás y pensarán, un momento, quizá ya no queramos estar alineados con Estados Unidos. Y francamente, si se produce tal ataque, los saudíes, cataríes y emiratíes estarían en serios problemas porque Irán cerraría el Golfo Pérsico. Sin duda tiene la capacidad militar para hacerlo. ¿Cree que los saudíes, los emiratíes y los cataríes serían capaces de influir y persuadir al presidente Trump en contra de esta campaña, dadas todas las transacciones? Quiero decir, está claro que el acuerdo de $1,2 billones con los cataríes y el de $1 billón con los saudíes son más humo que realidad. Son solo cifras lanzadas al azar. Pero me parece que el presidente Trump, o la administración estadounidense actual, tiene dos elementos que equilibrar en Asia Occidental. Uno es el tradicional lobby sionista en Israel, pero el otro es su creciente dependencia para, en parte, subvencionar y mantener a flote su complejo militar industrial, porque ellos compran todos sus aviones, Boeings y demás. Pero, en parte, también necesitas que los fondos soberanos vuelvan a invertirse en el mercado de bonos del Tesoro, que está funcionando extremadamente mal debido a la reciente rebaja de Moody's. Así que necesitas que las reservas de petrodólares se reinviertan en el Tesoro y que tu mercado bursátil reciba un impulso. Es muy evidente que las naciones del Golfo Pérsico tienen ahora una enorme capacidad de influencia sobre Estados Unidos, algo que se ha intensificado aún más por los intentos de Estados Unidos de alejarse de China en la medida de lo posible. ¿Podrían marcar alguna diferencia en ese sentido? Sí, absolutamente. Oh, yeah, absolutely. I think that if the Saudis, the Sabes, creo que si los saudíes, los cataríes y los emiratíes tuvieran una reunión privada con Donald Trump, iría más o menos así. Mire, presidente Trump, si sigue adelante con un ataque a Irán, nos hará imposible mantener relaciones normales, y todos los compromisos económicos que asumimos con usted quedarán anulados. Pero si sigue adelante con este acuerdo de paz con Irán, y acepta que no van a tener armas nucleares, entonces continuaremos con este acuerdo económico y estaremos dispuestos a firmar los acuerdos de Abraham.
Estaremos dispuestos a considerar el posible reconocimiento de Israel, pero ese reconocimiento debe ir acompañado de que ellos detengan el genocidio y el asesinato de los palestinos. But that recognition has got to come with they've got to stop the genocide and the murder of the Palestinians. And you're the only one that can make that happen. Y eres tú el único que puede lograrlo. Eso va a poner a Trump en una posición muy difícil porque está atado a este grupo de matones sionistas. Podría decidir que ese es un precio demasiado alto a pagar, y si toma ese camino, habrá destruido efectivamente su presidencia. Por otro lado, si termina alienando al lobby sionista y obligando a Israel a ceder, entonces podría encontrarse en una posición en la que perfectamente podría recibir el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para lograr la paz en Oriente Medio. Esta es la zona más peligrosa y volátil del mundo en este momento, y realmente todo se reduce a ¿cómo irán esas conversaciones mañana en Roma? It boils down to how do these talks go tomorrow in Rome? If we can come to the biggest mess, Israel. Si podemos abordar el mayor lío, Israel en sí, es difícil incluso saber por dónde empezar. Hay tanto caos, pero si pudieras contarnos sobre esta nueva ofensiva, el carro de Gedeón, que es una ofensiva terrestre, mucho más escalada, que se está lanzando en un momento en que las conversaciones de alto el fuego con Hamás continúan en Doha entre Israel y Hamás. La idea es que pretende ejercer presión sobre Hamás para que ceda cada vez más. Pero incluso Occidente ha reaccionado de forma muy contundente, especialmente en Europa y Canadá, ante este desastre. Incluso personas como Scholz, Macron, que no han estado en la liga de, digamos, los países relativamente más decentes como España, Suecia, Noruega, Islandia y demás, que llevan tiempo condenando estos desastres humanitarios. Incluso ellos salieron y emitieron una declaración conjunta diciendo que tomarían medidas concretas si la ofensiva no se detiene. ¿Cuál es tu impresión sobre cómo está reaccionando Occidente ante lo que ocurre en Palestina? What is your sense of how the West is reacting to what's going on in Palestine? They're reacting way too slowly. Están reaccionando demasiado despacio. Están en una posición en la que realmente pueden aislar a Israel. Y creo que algo que podría ser creíble es que Inglaterra y Francia podrían tomar la iniciativa y decir, mirad, Israel debe ser expulsado de las Naciones Unidas a menos que detenga este genocidio. No podemos permitir que una nación asesina como esta siga caminando entre otras naciones con una máscara de civilidad cuando está cometiendo tal crueldad y barbarie. Lo vetaría Estados Unidos. Bueno, si se hace en la Asamblea General, Estados Unidos no tendría control sobre eso. Si se hace en el Consejo de Seguridad de la ONU, es probable que Estados Unidos lo vete, pero entonces se encontraría bastante aislado. Pero el problema en Israel es que hay enormes divisiones, aunque parece que los sionistas más extremos, personas como Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, están empeñados en exterminar a los palestinos. Insistent upon exterminating the Palestinians. There's been a video circulating this week. I know that Judge Napolitano. Ha estado circulando un video esta semana, sé que el juez Napolitano lo ha puesto varias veces, de un antiguo, creo que era el presidente de la Knesset en Israel, pidiendo abiertamente la muerte, la exterminación de niños y bebés. Dijo, oh, crecerán, violarán a nuestras hijas. Vamos, por favor. Ese es el mismo argumento que usaron los nazis sobre los judíos cuando decían que tenían que matar a los niños judíos porque contaminarían la raza. Ahora, he vivido lo suficiente para ver que los judíos se han convertido en nazis, al menos en su conducta y en su lenguaje. Y es lamentable porque todavía hay muchos, aunque una minoría, en Israel, que rechazan esto y reconocen que la esperanza y la promesa que pensaban que era Israel está siendo destruida por estos extremistas. De hecho, una semana antes del inicio de la operación Carro de Gideón, Netanyahu, en uno de estos informes filtrados de testimonios a puerta cerrada ante la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset, dijo, estamos destruyendo cada vez más casas, no tienen a dónde regresar. Netanyahu afirmó que el único resultado inevitable será el deseo de los gazatíes de emigrar fuera de la franja de Gaza. Se están considerando todo tipo de países, desde Libia hasta otros lugares, incluso tan lejanos como Indonesia.
Es indignante. discussed. It's appalling. Well, and none of those countries are going to accept. Bueno, y ninguno de esos países lo va a aceptar. Sabes, creo que es una quimera. Es una idea que Estados Unidos considera práctica porque de nuevo no ven a los palestinos como seres humanos. No los ven como personas con derechos legítimos de ningún tipo. Y lamentablemente, muchos en mi país son prisioneros de este disparate bíblico demoníaco de que esta es la tierra de los judíos y que nadie más puede vivir allí. Y que y todos los demás, Timao Germinal. Es en de Jesucristo, su autoria more. Jesus was one about love. He was one about teaching that all. Él enseñaba que todas las personas, no solo algunas, no solo unos pocos seleccionados que, como yo digo, ganaron la lotería genética, que por casualidad nacieron en un grupo étnico particular, son los que están favorecidos por encima de los demás. El mensaje de Jesús es sencillo. Todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños son hijos e hijas de Dios. Todos, no solo algunos. Y así, lo que está haciendo Israel es la destrucción de la creación de Dios. Y eso, sabes, dentro de su teología, es estar bien. Pero cualquier deidad demoníaca que adoren no es digna de adoración, porque esta deidad impone de adorar John Devar. Wherever that deity goes. What do you think is the likelihood of Netanyahu to ¿Cuál crees que es la probabilidad de que Netanyahu sobreviva políticamente en Israel, dado que las divisiones de las que hablaste parecen estar aumentando? Mucha gente está protestando ahora en las calles contra su nueva ofensiva, pensando en su propio interés, que esto podría sabotear la posibilidad de traer de vuelta a los rehenes. Pero su enfrentamiento con el Poder Judicial también se ha extendido a nuevas instituciones. Ha nombrado al nuevo jefe del Shin Bet desde fuera, David Sin, y también ha iniciado un conflicto con su fiscal general. Hay múltiples divisiones dentro de la sociedad israelí. ¿Cuáles crees que son sus perspectivas de supervivencia? Y está utilizando estas guerras para mantener viva su carrera política. Sí, la guerra es su salvavidas para la supervivencia política. Si la guerra desaparece, Netanyahu desaparece, y literalmente desaparece, quizá vaya a prisión. Así que está utilizando la guerra y las muertes, tanto de israelíes como de palestinos, como su billete a la libertad. Y las divisiones en Israel están creciendo y haciéndose más profundas, no están disminuyendo. Y eso realmente representa un peligro genuino para Israel. ¿Cuál es el sentimiento en Estados Unidos respecto al apoyo a Israel, dado que ahora vemos a muchos conservadores y figuras de la derecha manifestándose abiertamente en contra de Israel? Pero también vemos que la administración Trump redobla su postura. Por ejemplo, ahora estamos escuchando historias increíbles sobre Harvard. No solo la congelación de sus fondos, sino que sus visados han sido cancelados, lo que en la práctica significa que no podrán admitir a ningún estudiante internacional, algo inimaginable para una institución como Harvard. Creo que el 27% de sus estudiantes son internacionales. Y por supuesto, está en una liga diferente, destacándose del resto de universidades. Eso refleja que el lobby sionista sigue siendo increíblemente fuerte, porque toda la disputa con Harvard no tiene tanto que ver con la DEI, sino más bien con el antisemitismo. ¿Cuál es tu percepción de lo que está ocurriendo? Bueno, están equiparando cualquier oposición al genocidio israelí con el antisemitismo. Y en realidad, esto no tiene nada que ver con el judaísmo. Esto tiene todo que ver con el sionismo. Y el sionismo es una corrupción, de hecho, yo diría una herejía del judaísmo. Pero, ya sabes, estamos viviendo en Estados Unidos en un periodo tan oscuro como la era de McCarthy. En aquel entonces, todo giraba en torno a los comunistas. Ya sabes, había que erradicar a todos los comunistas. Ahora intentan erradicar a todos los anti-siones.
El problema es que los medios de comunicación, a los que muy poca gente presta atención, están insistiendo mucho en este supuesto aumento del antisemitismo y en que tenemos que detenerlo. Pero la gente común, que no ve esas noticias y que está en TikTok, en X y en otras redes sociales, está viendo la verdad de lo que está ocurriendo, lo que los sionistas están haciendo a los palestinos, y la oposición a esto está creciendo. Ahora bien, anoche hubo un suceso desafortunado y trágico en Washington, D.C., donde un presunto simpatizante de los palestinos, y yo pongo esto en duda, siempre me queda la sospecha de si no sería un ingenuo manipulado. También se informa que nació en Chicago. Sí, y que él fue alguien que hizo esto como una forma de intentar avivar aún más la situación y generar más simpatía hacia Israel. No hay justificación para su acto. Esa pareja joven no iba armada, no estaban involucrados en ningún tipo de atrocidad. Y de nuevo, soy firme en este principio. Independientemente de la etnia, el origen religioso o la identidad cultural, no hay justificación para matar a civiles. La única vez que se puede o se debe usar la fuerza letal es cuando tu propia vida está en peligro inminente y no tienes otra alternativa más que intentar protegerte. Bueno, eso no es lo que está ocurriendo aquí. Y, lamentablemente, esto ha creado una ola de simpatía hacia Israel para justificar la continuación del genocidio. Pero dicho esto, todavía hay muchos, y un número creciente, especialmente entre las personas de 30 años, en oposición a los sionistas, los monstruos que son. Y algunas de las asociaciones más grandes de musulmanes estadounidenses, que han estado a la vanguardia del movimiento de solidaridad con Palestina en Estados Unidos, han salido de inmediato a condenar el acto de manera inequívoca. Sí, claro, como debe ser. Y sinceramente, espero que el liderazgo de Hamás salga y lo condene, porque no se derrota a los israelíes convirtiéndose en los israelíes, ¿verdad? Si empiezas a matar mujeres y niños. Quiero decir, esa fue la gran mentira que Israel creó después del 7 de octubre, que fue Hamás. En realidad, no matamos a ningún bebé, a pesar de las mentiras perniciosas que se difundieron. Y fue Israel. De hecho, soldados israelíes mataron a algunos de sus propios niños por disparos imprudentes y por atacar coches sin preocuparse de identificar quién estaba en esos vehículos. Terminemos con una discusión sobre lo que ha sucedido con el presidente sudafricano Ramaphosa en la Casa Blanca, dado que has escrito algo sobre el tema. Y sinceramente, es muy ofensivo para quienes estamos en el sur global ver cómo se trata a los líderes del sur global en la Casa Blanca. Solo para dar un poco de contexto a nuestros espectadores, este proyecto de ley de expropiación de tierras se convirtió en ley en enero, reemplazando una ley de 1975 que no era muy clara sobre los términos y condiciones de la expropiación de tierras por parte del gobierno. Pero esta ley que entró en vigor básicamente permite al gobierno confiscar tierras de cualquier propietario privado, blanco o no. No se trata solo de tierras de blancos, es blanco o no, para fines e intereses públicos, incluyendo proyectos de infraestructuras, ampliaciones de servicios públicos, conservación medioambiental, reforma agraria o procesos de distribución equitativa de recursos. Ahora, ¿adivina qué? Para quienes estamos en India o en China, esto parece bastante normal. Y el dato curioso es que estas leyes de expropiación existen en Estados Unidos. El gobierno puede básicamente confiscar tierras de cualquiera en interés del interés público, y existen cláusulas de compensación justa. Por supuesto, en algunos casos, dicen que puede que no permitan una compensación justa, lo cual ocurre en la mayoría de los países. Y esto se ha convertido en una narrativa de genocidio blanco, mientras que el propio presidente Ramaphosa ha reconocido que existe un problema de violencia contra los agricultores, casos de robo, extorsión y demás, que afecta tanto a agricultores negros como blancos,
debido a la lejanía de estas ubicaciones. Y finalmente, también quiero situarlo en el contexto de Sudáfrica, porque mucha gente no tiene ni idea de la historia en Sudáfrica, cómo los colonizadores holandeses fueron allí y se apropiaron de todo. Incluso hoy, después de todos esos movimientos por los derechos civiles, el 7,3% de la población son africanos blancos, que poseen el 70% de la tierra. Así que, naturalmente, si se propone una ley de expropiación de tierras, los blancos se verían afectados de manera significativa y desproporcionada. Una gran mayoría de sudafricanos negros no posee ninguna tierra. Esa fue mi observación. Quería ponerlo en contexto, dado que somos un canal del sur global y en solidaridad con ellos. Pero por favor, cuéntenos cuál fue su reflexión al respecto. Bueno, fue un ataque político por parte de Donald Trump. Y lo más ofensivo fue que acusó al presidente Ramaphosa y a Sudáfrica de cometer genocidio. Quiero decir, hacer esa acusación demuestra que ni siquiera entiende lo que es el genocidio. Mostró un fragmento de video de Julius Malema, que es el líder del partido Economic Freedom Fighters. Y de nuevo, estaba diciendo cosas muy escandalosas y perturbadoras sobre quitar tierras a los blancos y dárselas a los negros, lo que encaja perfectamente con ese meme racista. Creo que el presidente Ramaphosa perdió una gran oportunidad, porque yo, en mi blog, sonar21.com, anoche escribí lo que pensé que el presidente Ramaphosa debería haber dicho y hecho en respuesta a lo que dijo Trump. Déjeme leerlo. Sabe, señor presidente, hablando con Trump, su acusación de que mi gobierno está involucrado en un genocidio es falsa y calumniosa. A diferencia de usted, permitimos la libertad de expresión en Sudáfrica, incluso comentarios tan reprobables como los hechos por el señor Malema. Le recordaría que hubo una época en Estados Unidos en la que el Tribunal Supremo falló en 1977 que los neonazis tenían derecho constitucional a manifestarse, citando la libertad de expresión y de reunión bajo la primera enmienda, incluso si el discurso era odioso y profundamente ofensivo. Como recordará, esta sentencia se refería a una marcha en Skokie, Illinois, que fue liderada por Frank Collin, el jefe del Partido Nacional Socialista de América, un grupo neonazi de finales de los años 70. Me entristece ver que ya no eres un defensor de la primera enmienda de tu Constitución. Lo que me resulta aún más preocupante es que, al parecer, valoras más las vidas de los sudafricanos blancos que las del pueblo palestino. Has recibido y abrazado a Bibi Netanyahu en esta misma oficina, un hombre que, con sus propias palabras, aboga por la matanza de los amalecitas, un término bíblico que ahora asocia con el pueblo palestino. Más de 60,000 niños, mujeres, hombres y ancianos civiles han sido asesinados por las fuerzas israelíes bajo las órdenes de su gobierno desde el 7 de octubre de 2023. Esta es la política del gobierno sionista. Sin embargo, cuando recibiste a Bibi Netanyahu en tu despacho, no dijiste nada. Con tu silencio, respaldaste un genocidio real que está ocurriendo ahora mismo. ¡Qué vergüenza! La política de mi gobierno es que ninguna violencia contra civiles, independientemente del color de su piel, es aceptable. Sin embargo, no me quedaré en silencio ante sus acusaciones infundadas de que tolero o respaldo el genocidio en Sudáfrica. Usted, como jefe de los Estados Unidos, no tiene autoridad moral para darnos lecciones. Su gobierno ha matado a millones de civiles en Yemen, Libia, Irak, Afganistán y Vietnam. Su propio gobierno sigue suministrando armas a Ucrania que se están utilizando para matar civiles en Rusia. Le recordaré las palabras pronunciadas por Jesús: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y con eso, si yo fuera el presidente Ramaphosa, diría: esta reunión ha terminado. Nos vamos. Gracias por su tiempo. Y deberían haberse marchado. Eso se habría hecho viral en todo el mundo, pero especialmente en el sur global, que está simplemente frustrado por cómo se trata, o se ha tratado históricamente,
a los líderes del sur global en Occidente. Para terminar, una última pregunta. ¿Cuánto crees que esto se debe al lobby sionista, que Sudáfrica esté siendo castigada por llevar el caso de genocidio a la Corte Internacional? Totalmente. Totalmente. Totally. Vale, porque lo otro también es el propio interés de Elon Musk, dado su legado en Sudáfrica con el apartheid y su impulso agresivo por el proyecto Starlink. Lo está proponiendo como una APHEP, una asociación público-privada. Y la ley sudafricana dice que si el gobierno está involucrado, entonces hay cláusulas para incluir a la mayoría negra, que es la inmensa mayoría. Esto es algo que los estadounidenses deberían entender. No es el DEI como en las grandes firmas de Wall Street o en las grandes universidades. Es el 92% de su población que prácticamente no posee nada. Así que no es ese tipo de DEI, lo cual es muy importante entender. ¿Crees que ese también era un contexto, o era principalmente el tema del genocidio? No, creo que el genocidio fue simplemente, ya sabes, un motivo. Creo que probablemente fue el predominante. Pero también alimenta esto. Realmente esto es un meme racista para resaltar algunos de los abusos contra los blancos en Sudáfrica. Mira, no habría tenido mucho problema con que Trump hiciera esto si Trump, cuando Bibi estuvo allí, hubiera hecho lo mismo con Bibi. ¿Sabes? Si hubiera mostrado, oye, vamos a señalar a todos los que muestren cualquier tipo de discriminación, sin importar quiénes sean. Pero eso no fue lo que hizo. Esto fue, vamos a mostraros, sudafricanos negros, quién manda. Y eso en sí mismo es un meme racista. Ya sabes, es Estados Unidos. Sería como si tú quisieras entrevistarme y yo dijera, vale, ¿quieres entrevistarme? Bien, tienes que quitarte toda la ropa y sentarte ahí desnudo mientras hablas conmigo. You need to take off all your clothes and sit there naked while you talk to me. And you'd go, you're out of your mind, I'm not doing that. Y dirías, estás loco, no voy a hacer eso. Y sabes, tendrías razón. Pero muchas veces Estados Unidos intenta dictar cómo deben vivir, hablar o actuar los demás sin tener en cuenta sus propias palabras o acciones. Y es este nivel, sabes, creo que has dado en el clavo, esta hipocresía es bastante evidente para la mayoría del mundo, especialmente en el sur global. Y creo que están hartos de ello. Se están cansando, aunque suelen simpatizar con los estadounidenses e intentan ver a Estados Unidos de forma positiva. Creo que el constante estribillo de América, de intentar controlar y dictar a los demás lo que deben hacer, mientras que al mismo tiempo, nosotros mismos estamos involucrados en horribles actos de muerte y destrucción infligidos a la gente, en su mayoría en el sur global. Fue una emoción muy contradictoria para mí ver todo ese drama, porque por un lado sentí que el presidente Ramaphosa realmente estuvo a la altura de lo que muchas personas de color y activistas radicales antirracistas dicen, que debemos preservar nuestra humanidad. Lo que significa que incluso si la persona que tienes delante se comporta como un lunático, siempre debemos ser decentes porque respondemos a una moralidad universal que acoge a todos. Pero por otro lado, también existe ese sentimiento sádico, quizás de frustración, sobre cómo las personas de color han sido tratadas durante tanto tiempo. Pero Larry, ha sido una conversación maravillosa. Muchas gracias. Lo dejamos aquí y esperamos verte de nuevo pronto. Bueno, pues te agradezco la invitación. Gracias por escuchar las divagaciones de un viejo. Eso ha sido maravilloso. Un placer. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los 2 últimos años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.